Hola canal, mi nombre es Raúl y esta es mi historia. Conduzco tráiler desde hace años, pero lo que viví aquella noche en la carretera vieja entre Zacatecas y Durango todavía me pesa en la cabeza como si lo estuviera viendo en un espejo sucio que no puedo romper. Era una de esas madrugadas frías en las que el viento sopla sin ritmo y la carretera está tan vacía que uno siente que el mundo se achica hasta convertirse en un solo carril. Yo venía de entregar una carga y manejaba de regreso al patio de la empresa. No tenía prisa, pero sí quería llegar antes del amanecer. Siempre he dicho que las horas entre la 1 y las 4 de la mañana son las más peligrosas, no por los asaltos ni por los accidentes, sino por lo que uno no debería encontrarse. Esa noche yo tenía un presentimiento extraño. No sé explicarlo sin sonar paranoico, pero era como si hubiera una tensión invisible en el aire. No venía cansado, había comido bien, no tenía sueño. Aún así, el volante se sentía frío de una manera rara, como si el metal hubiera absorbido algo del ambiente. Manejé unos 20 minutos más antes de darme cuenta de que el camino estaba completamente solo, sin luces a lo lejos ni reflejos de ningún otro vehículo. Fue entonces cuando vi algo frente a mí, un coche compacto atravesado a media carretera. La escena me dio un vuelco en el estómago porque estaba muy oscuro y parecía abandonado. Reduje la velocidad hasta frenar por completo. Solo con las luces altas pude detallar que tenía una puerta abierta. Se alcanzaba a ver una mancha oscura en el pavimento, larga y gruesa. Mi mente trató de ignorarlo al principio, pero en cuanto bajé del tráiler supe perfectamente lo que era: sangre, un rastro que salía desde la puerta del coche hacia la cuneta, como si alguien hubiera sido arrastrado. Pensé en llamar a emergencias, pero la señal era casi nula. Caminé con cautela, iluminando con mi celular y esperando escuchar alguna voz pidiendo ayuda. Me acerqué al auto y sentí un olor metálico fuerte, reciente. Asomé la cabeza hacia el interior, los asientos estaban salpicados de sangre, especialmente el del copiloto. No era una mancha pequeña, era como si alguien hubiera agonizado ahí, forcejeado, escupido sangre o algo peor. Aún así, no había ningún cuerpo. Seguí el rastro hacia el barranco, aunque no sabía por qué lo hacía. Una parte de mí quería regresar al tráiler y largarse, otra parte sentía una obligación humana de ayudar. El rastro no terminó en la orilla del camino. Continuaba unos metros más abajo, y en cuanto enfoqué la linterna, escuché un sonido que me heló la piel. Era un quejido, no, más bien un gemido ahogado, como el sonido de alguien intentando respirar con un pulmón perforado. Me acerqué con cuidado. «Hola, ¿me escucha?», dije, pero no hubo respuesta. Solo ese ruido húmedo. A un par de metros encontré a un hombre tirado boca arriba. Tenía el rostro destrozado, la frente abierta y un brazo completamente dislocado. Pero lo peor era su abdomen, tenía un tajo enorme, abierto, como si algo lo hubiera rasgado de adentro hacia afuera. Aún así, seguía vivo. Lo supe por la forma en la que su pecho se levantaba apenas. Traté de hablarle otra vez, pero cuando lo hice, sus ojos se abrieron como si algo los hubiera obligado. Quiso moverse, y en ese momento, un chorro de sangre fresca salió de su boca. Fue tan repentino que di un paso atrás. Quise correr al tráiler por ayuda, pero entonces el hombre levantó el brazo sano y señaló hacia los árboles. No hablaba, no podía, pero su mirada me estaba rogando algo. Seguí la dirección de su dedo, y ahí lo escuché. No sé cómo describir ese sonido, era como el crujir de huesos acompañado de respiraciones pesadas. No tenía un ritmo humano. Era algo animal, pero no un animal que yo conociera. La oscuridad hacía imposible ver algo, pero la linterna captó un brillo entre las ramas, dos ojos, muy bajos al suelo, casi a la altura de una persona gateando. Tomé aire y me acerqué un poco más, levantando la luz. Fue peor. La figura que salió lentamente de la maleza estaba manchada de sangre desde la boca hasta el pecho. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su torso estaba cubierto de heridas, pero lo más perturbador era su boca, abierta de una forma antinatural, como si la mandíbula se le hubiera desprendido por la mitad. Tenía colgando fragmentos de carne entre los dientes, y cuando dio un paso hacia mí, el ruido que produjo fue exactamente igual al que escuché antes, el crujir de huesos. Retrocedí, pero el tipo avanzó,
tambaleándose como si sus piernas estuvieran rotas pero impulsadas por algo que no era fuerza humana. En ese momento entendí que el hombre herido no había chocado solo, ese ser lo había atacado. No pensé más. Corrí hacia el tráiler con todo lo que tenía. Escuchaba los pasos detrás de mí, arrastrados, irracionales. Llegué a la cabina, subí de un salto y cerré la puerta. Mantuve el motor encendido y metí primera. Las luces del tráiler iluminaron al sujeto que venía detrás. Tenía la piel del pecho abierta, colgando como si se la hubieran desgarrado. Pero seguía avanzando, y cuando se acercó a la defensa, lanzó un grito que no sonaba humano. No era un gruñido animal ni un lamento humano. Era algo entre los dos, como si fuera un cadáver tratando de imitar una voz viva. Lo atropellé sin pensarlo. Sentí el golpe contra la defensa, luego bajo las llantas. Apreté los ojos mientras aceleraba, esperando que no se levantara. El camino siguió igual de oscuro, pero mi cabeza no dejaba de repetirme que debía parar y avisar a alguien. Sin embargo, un minuto después empecé a escuchar un golpe seco sobre la parte trasera del tráiler. Primero lento. Luego más fuerte. Como si algo estuviera pegando desde afuera. Miré los retrovisores, pero no veía nada. Aceleré más. No tenía sentido que algo pudiera alcanzarme a esa velocidad. Aún así, los golpes continuaban, cada vez más violentos. Unos kilómetros más adelante vi luces de una gasolinera vieja. Entré de golpe, frené y bajé con la linterna en mano. Revisé toda la caja del tráiler, incluso la parte inferior. No había nada, ni sangre, ni marcas, ni golpes visibles. Pero al rodear la parte trasera sí encontré algo que me quitó el aire, un rastro de sangre fresca, como si alguien hubiera sido arrastrado por el camino detrás de mí. Era reciente, aún estaba tibia y olía fuerte. Miré hacia la carretera, esperando encontrar a alguien, pero no había nada. Entré corriendo a la tienda. El encargado, un señor robusto, me vio pálido y preguntó qué me pasaba. Le conté en resumen lo que había visto. Él no reaccionó sorprendido. Solo negó con la cabeza y dijo algo que me heló más que todo lo demás. Ese que viste, no es la primera vez que aparece. No sé qué le pasó en vida, pero desde hace años se dice que cuando un coche choca en esa curva, él es el que termina el trabajo. Nunca deja sobrevivientes. Mi pecho se apretó. Le dije que había un hombre herido en el barranco y que quizá aún estaba vivo. Él me miró con seriedad y respondió. Si lo viste moverse, no estaba vivo. Estaba agonizando, pero muerto. Ahí todos acaban igual. Cuando ese, lo que sea, los toca, ya no están entre los vivos. Me quedé sentado un momento tratando de procesar todo. Llamaron a las autoridades, pero cuando regresamos al sitio del accidente, el coche seguía ahí, pero no había cuerpo. Ni el del conductor, ni el del hombre que me persiguió. Solo quedaba un olor amargo en el ambiente, como metal y podredumbre. Desde esa noche evito esa carretera. No por superstición, sino porque sé perfectamente lo que vi. Y sé que si me hubiera tardado unos segundos más en correr, yo habría terminado igual o peor que esos hombres. A veces, cuando manejo de madrugada, recuerdo ese grito inhumano y siento que algo podría estar siguiéndome. No es un pensamiento lógico ni racional, pero el miedo no lo es. Esa cosa sigue ahí afuera. Y estoy seguro de que no se va a detener jamás. Hola canal, mi nombre es Iván y esta es mi historia. Trabajo como chofer de un autobús foráneo que cubre la ruta entre Chihuahua y Ciudad Juárez. Es un trayecto largo, casi siempre monótono, pero las madrugadas tienen una forma muy particular de volverse pesadas, como si la carretera se hiciera más ancha y silenciosa de lo normal. Aquella noche salí de la central alrededor de las 11, con pocos pasajeros y un clima seco que parecía perfecto para manejar. Jamás imaginé que terminaría viendo algo que me perseguiría por años. Los primeros kilómetros fueron tranquilos. Revisé los espejos, aseguré que los pasajeros estuvieran dormidos y mantuve el ritmo constante. Pero mientras avanzaba, empecé a notar que el camino estaba más oscuro de lo normal, como si el cielo hubiera perdido toda su luz.
La sensación era tan rara que bajé un poco la velocidad. Lo primero que llamó mi atención fue ver a un hombre parado a media carretera, muy lejos, apenas visible con las luces altas. Conforme me acercaba, noté que no se movía, ni siquiera parecía pestañear. Frené suavemente para evitar un accidente. El hombre estaba descalzo, vestido con una camisa rota y los pantalones cubiertos de tierra. Tenía los brazos colgando a los lados y la cabeza ligeramente ladeada, como si el cuello no le sostuviera bien. Abrí la ventana y le grité si necesitaba ayuda, pero no respondió. Cuando bajé del autobús, la primera punzada de miedo me golpeó, el olor. Era un aroma pútrido, fuerte, como el de un animal muerto, pero más penetrante, más fresco. Le hablé otra vez, sin acercarme demasiado. No dijo nada. Solo levantó la cabeza de golpe, como si le hubieran jalado un hilo invisible. Su rostro estaba cubierto de sangre seca, pero los ojos eran completamente blancos, sin pupilas. Yo nunca había visto algo así. Di un paso atrás y vi que tenía el pecho abierto, una herida enorme que dejaba ver hueso y carne expuesta. Aún así, seguía de pie como si nada. Volvió a inclinar la cabeza hacia mí y entonces dio un paso adelante. No caminaba normal, cada movimiento sonaba como si sus huesos chocaran entre sí. Me subí rápido al autobús y cerré la puerta. El hombre golpeó el cristal con la mano, dejando una mancha oscura que goteó lentamente. Aceleré sin mirar atrás. Pero cuando revisé el retrovisor, casi pierdo el control del volante. La puerta trasera del autobús estaba entreabierta, aunque yo la había cerrado antes de salir de la central. Frené en seco y me levanté para revisar. A mitad del pasillo, vi huellas de sangre, frescas, marcadas hacia los asientos del fondo. Los pasajeros seguían dormidos, pero en cuanto di un paso más, escuché un ruido húmedo, como si algo estuviera siendo arrastrado. Caminé despacio, con el corazón golpeándome el pecho. Cuando llegué a la parte trasera, lo vi, una pasajera, una señora mayor, estaba sentada con la cabeza recargada en la ventana. Pero había algo mal. Su cabello estaba empapado de sangre. Y su cuello tenía un corte profundo que casi la había decapitado. El cuerpo estaba perfectamente acomodado como si siguiera dormida, pero su garganta estaba abierta y la sangre había escurrido hasta el piso formando un charco oscuro. Me paralicé. No supe cómo reaccionar. No escuché gritos ni movimientos cuando ocurrió, y eso era lo peor, lo que fuera que la atacó, lo hizo en silencio. Revisé entre los asientos buscando cualquier señal. Encontré manchas de sangre en los tubos, en los respaldos, en el techo. Algo había pasado por ahí. Algo que no debía estar dentro del autobús. Corrí hacia la cabina para llamar a emergencias, pero antes de llegar escuché un golpe desde el maletero inferior. No tenía sentido. Se supone que estaba vacío. Otro golpe, esta vez más fuerte. Fue un sonido que atravesó el piso del autobús y me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Cerré la puerta de la cabina y metí velocidad. Tenía que llegar a una base, a un punto seguro, a algún lugar con gente. Pero apenas avancé unos metros, el autobús empezó a balancearse. Era como si algo estuviera moviéndose por debajo de nosotros. Volví a escuchar golpes y rasguños en la parte inferior. Eran rápidos, desesperados, violentos. El velocímetro subió, pero los golpes también. De pronto, el piso del pasillo crujió. No debería moverse así. Y entonces se levantó ligeramente, como si algo empujara desde abajo, intentando abrirse camino al interior. Los pasajeros comenzaron a despertar. Gritos, confusión, caos. Les pedí que se movieran hacia adelante, pero muchos no entendían lo que estaba pasando. Mientras trataba de mantener el control del volante, escuché un chillido desgarrador, un chillido que venía del maletero, un grito humano, o algo parecido a un humano. No pasaron ni 5 segundos cuando una mano ensangrentada atravesó el piso, rompiendo la lámina con una fuerza imposible. No era una mano normal. Tenía los dedos torcidos, algunos sin uñas, otros con pedazos de carne colgando. Los pasajeros comenzaron a llorar y gritar. Uno de ellos intentó pararse, pero cuando la mano salió por completo, otra surgió de inmediato.
Luego un rostro. El mismo hombre que vi en la carretera. Metió la cabeza por el hueco del piso. Su mandíbula colgaba, rota, dejando ver dientes manchados de sangre fresca. Emitió un sonido gutural y subió más, aferrándose a los bordes con sus manos deformadas. Uno de los pasajeros intentó golpearlo, pero el hombre lo tomó del brazo con una rapidez inhumana y lo jaló hacia el agujero. El grito del pasajero aún lo escucho cuando cierro los ojos. Lo arrastró hacia abajo y, en cuestión de segundos, la sangre empezó a brotar por el hueco hacia los escalones. Yo solo aceleré. No sabía qué más hacer. El camino temblaba, el autobús vibraba con el forcejeo que ocurría abajo. Pero cuando por fin vi un retén militar a lo lejos, encendí las intermitentes y frené con fuerza. Los soldados salieron apuntando, confundidos al ver el estado del vehículo. Grité que había algo debajo. Que no era humano. Ellos se rodearon el autobús y abrieron el maletero, pero no había nada. Ni el hombre, ni el pasajero arrastrado, ni el cuerpo de la señora. Solo sangre esparcida por todas partes, como si algo hubiera destrozado cuerpos ahí dentro pero luego se hubiera desvanecido. El autobús terminó retenido para investigación. Nunca encontraron rastros de un intruso. Ni huellas, ni cabello, ni nada. Los pasajeros que sobrevivieron dijeron lo mismo que yo. Un hombre muerto entró al autobús y empezó a atacar desde abajo. Las autoridades nos acusaron de histeria colectiva, pero todos vimos lo mismo. Días después, un militar del retén me buscó. Me dijo que no era el primero en contar algo así. Que en esa zona, desde hace años, se reportan apariciones de un hombre muerto que ataca vehículos. Me contó que, según rumores locales, se trata de un trailero que murió descuartizado en un accidente y que ahora devora lo que encuentra. No sé si creerlo o no. Lo único que puedo decir es que esa noche perdí más que un turno de trabajo. Perdí la sensación de seguridad en la carretera. Porque si algo así puede meterse a un autobús, entonces nadie está a salvo. Hola canal, mi nombre es Mauricio y esta es mi historia. Soy conductor de tráiler desde hace más de 15 años y aunque he visto de todo, accidentes, animales, intentos de asalto, tormentas que parecen arrancar el cielo, nada se compara con lo que viví hace un par de años en un tramo casi olvidado de la carretera entre Veracruz y Oaxaca. Esa noche cambió algo en mí. Me arrancó la paz de una forma tan violenta que, hasta hoy, sigo despertando empapado en sudor cada vez que lo recuerdo. Salí del puerto cerca de las 9 de la noche y la idea era llegar a Oaxaca antes del amanecer. El clima estaba húmedo, típico de la zona, y la carretera tenía ese brillo mojado que a veces refleja las luces como espejos rotos. La ruta estaba despejada, no había tráfico, y yo llevaba una carga ligera. Todo parecía normal, incluso aburrido. Unos kilómetros adelante, pasé por un puente viejo y escuché un golpe fuerte debajo de la caja. No muy común, pero tampoco extraño. Pensé que tal vez pasé encima de una rama o alguna piedra. No le di importancia hasta que sentí un segundo golpe, más fuerte. Luego un tercero. Algo había debajo del tráiler. Reduje la velocidad y me orillé. Cuando abrí la puerta, un olor espeso, dulce y nauseabundo me golpeó como si acabara de abrir una bolsa de carne podrida. Bajé con la linterna, rodeé la unidad y revisé los neumáticos. Todo parecía normal, hasta que enfoqué el chasis. Había manchas de sangre. Mucha sangre. Pegada, fresca, aún roja, escurriendo como si acabara de salir de una herida abierta. Me quedé congelado. Jamás había visto algo así en mis unidades, y menos sin haber atropellado nada. Agaché la linterna un poco más y ahí vi trozos pequeños de carne. Pedazos irregulares. Algunos con textura fibrosa. No parecían de animal. Lo supe por la forma, por el color, por el olor. Tragué saliva y me incorporé. Justo cuando iba a regresar a la cabina, escuché un sonido que jamás se me va a borrar. Un jadeo ronco, debajo del tráiler. No era un animal. Sonaba como alguien respirando con dificultad, con los pulmones llenos de líquido. Me agaché despacio, con la linterna temblándome en la mano. Ahí había una mano.
Una mano humana, sujeta al eje de la unidad. No estaba muerta. No estaba suelta. Se movía, aferrada, como si alguien colgara boca abajo. Retrocedí sin poder gritar. Mi mente no entendía lo que veía. Cuando di 2 pasos hacia atrás, esa mano se contrajo bruscamente, como una araña, y luego otra mano apareció, enganchándose también. Y después una cara, o más bien, algo que alguna vez fue una cara. Tenía el rostro desfigurado, la mandíbula rota hacia un lado y un ojo completamente salido, colgando por un nervio. La piel estaba desgarrada por partes, como si hubiera pasado por una trituradora. Y sin embargo, se movía. Me miraba. O lo intentaba. La cosa, no puedo llamarle de otra forma. Se soltó del eje y cayó al suelo con un golpe seco. De la espalda le colgaba un pedazo de carne que parecía piel arrancada. Se incorporó lentamente. Su cuerpo crujía con cada movimiento. El pecho estaba abierto, un tajo grande que dejaba ver costillas partidas y algo que seguía goteando. Yo ya no pensaba. Solo corrí hacia la cabina. Pero antes de cerrar la puerta escuché cómo esa cosa arrastraba los pies detrás de mí. Su respiración era húmeda, irregular, como si cada inhalación desgarrara pedazos de pulmón. Encendí el motor y aceleré sin mirar atrás. Pero el infierno apenas comenzaba. A los pocos minutos, el tráiler vibró con violencia. Algo se había subido a la parte superior. Lo escuché caminar sobre el techo, arrastrando algo. Cada pisada sonaba como carne mojada golpeando lámina. Mi respiración se volvió frenética. Apreté el volante con tanta fuerza que sentí los nudillos entumecidos. Entonces la lámina sobre mi cabeza se abolló hacia adentro. Una vez. Otra. Y otra. Como si esa cosa golpeara con el puño o con la cabeza. Luego escuché el sonido de uñas rasgando la cabina, moviéndose hacia el parabrisas. Vi una sombra en la parte superior del vidrio. Y de pronto, un surco profundo empezó a abrirse en la superficie, como si algo estuviera arañando la parte externa del cristal. Le pisé a fondo. Pero la cosa no se soltaba. Kilómetros después, el parabrisas crujió. Un sonido agudo, como una fractura de hueso. Pensé que se iba a romper. Que esa cara deformada iba a asomarse frente a mí en cualquier momento. De pronto, el peso en el techo desapareció. El ruido se detuvo. La carretera quedó en silencio. Seguí manejando, sin atreverme a frenar. Pero unos minutos después, cuando el alivio empezaba a llegarme, algo apareció en el espejo retrovisor. Esa cosa venía corriendo hacia mí por en medio de la carretera. Sí. Corriendo. Con las piernas dobladas hacia ángulos imposibles. Con los brazos colgando como muñecos rotos. Pero avanzaba. Y cada vez más rápido. Hasta que llegó a la parte trasera del tráiler y se sujetó con las manos deformes, arrastrando su cuerpo contra el pavimento mientras emitía sonidos que parecían gritos ahogados. Yo pensé que me estaba enloqueciendo. 1 kilómetro más adelante, encontré una zona de inspección federal. Frené con fuerza, bajé de la unidad y corrí hacia los oficiales. Estaba temblando, balbuceando. Ellos trataron de calmarme, pero cuando vieron el estado del tráiler, se quedaron helados. La parte trasera estaba cubierta de sangre. Tanta sangre que parecía que yo hubiera arrollado un cuerpo entero. Había marcas profundas de uñas en la puerta, como si algo hubiera intentado abrirla a la fuerza. Y debajo del tráiler, encontraron restos. Restos humanos. Un pedazo de mandíbula. Un fragmento de piel con vello. Una oreja completa. Me detuvieron de inmediato. Pensaron que había atropellado a alguien y huido. Me llevaron a declarar, revisaron la caja, revisaron el frente de la unidad, revisaron todo. Pero no había cuerpo. Solo partes. Los peritos dijeron que era imposible que un cuerpo humano estuviera dividido así sin dejar rastros en el frente del tráiler. Y que ninguna máquina podía arrancar trozos de carne de manera tan aleatoria y dejar las piezas allí abajo. El oficial a cargo se me quedó viendo y dijo algo que no esperaba. No es la primera vez, ¿verdad? Negué con la cabeza.
Pasan estos reportes cada cierto tiempo, continuó. Siempre en el mismo tramo, siempre con restos humanos pegados en el chasis y sin cuerpo completo. Lo dijo serio. Sin risa. Sin sarcasmo. Luego añadió. Dicen que hace años un hombre murió ahí, atrapado debajo de un tráiler que lo arrastró más de 10 kilómetros sin que el chofer se diera cuenta. Murió destrozado, pero su cuerpo nunca apareció completo. Desde entonces, aparece buscando al conductor, cualquier conductor. Me dieron permiso de irme cuando terminaron las pruebas. Nunca me acusaron formalmente porque no había pruebas de atropello. Pero me recomendaron evitar esa carretera de noche. No volví a pasar por ahí. Y lo peor es que, a veces, cuando manejo al amanecer, aún siento algo raspando la parte baja de mi tráiler. Como uñas. Como si algo colgara ahí, esperando volver a subirse. A veces quiero creer que es mi mente. Pero después recuerdo la mandíbula que encontraron ese día. Y sé que no fue imaginación. Hola canal, mi nombre es Javier y esta es mi historia. Llevo manejando tráiler desde que tengo memoria. Empecé acompañando a mi papá en sus rutas cuando era niño, y con los años terminé heredando la misma vida, carreteras interminables, noches silenciosas y madrugadas en las que solo el motor parece recordar que existes. Pero hay algo que aprendí a golpes. Por muy acostumbrado que estés al camino, la carretera siempre guarda algo que puede destruirte en un instante. Y eso fue exactamente lo que me pasó una madrugada hace 3 años, en un tramo olvidado entre San Luis Potosí y Matehuala. Había salido de una pensión alrededor de las 10 de la noche, después de cenar algo ligero. Llevaba una carga chica, así que pensé que sería un viaje tranquilo, sin contratiempos. El clima estaba seco, el cielo despejado. La carretera casi vacía. Era una de esas noches que se sienten cómodas, hasta un poco relajantes. Yo iba escuchando música bajita para no dormirme y revisando espejos como siempre. Todo normal. Hasta que vi algo extraño. A la derecha del camino, casi pegado a la cuneta, había un auto compacto volcado. Sin luces, sin señales de emergencia, sin movimiento. No me detuve de inmediato, pero reduje la velocidad. Algo no me cuadraba. El auto estaba completamente aplastado del techo, como si un peso enorme hubiera caído sobre él. No parecía accidente de impacto. No tenía sentido. Decidí detenerme unos metros adelante. Me bajé con la linterna. El silencio era tan pesado que sentí el aire frío meterse por la ropa. El auto estaba destrozado. El parabrisas roto, las puertas hundidas, la carrocería torcida como metal blando. Pero lo peor no era eso. Era la sangre. Había demasiada. Salpicada por fuera, por dentro, en el pavimento. Gotas grandes, otras más pequeñas como si alguien hubiera corrido herido, tropezado, arrastrado. Seguí el rastro con la luz de mi linterna. Se extendía unos 7 metros hacia el monte, y ahí, entre los arbustos, encontré algo que me hizo retroceder de inmediato, un pedazo de piel humana, entero, como un fragmento arrancado del brazo de alguien. Lo dejé caer de inmediato. Mi respiración comenzó a acelerarse. No sabía si había sobrevivientes, si debía llamar a emergencias o si lo mejor era largarme de ahí. Pero cuando di un paso atrás para regresar al tráiler, escuché un ruido, como si algo grande se arrastrara entre la maleza. No era un animal pequeño. Ni un coyote. Sonaba pesado. Como si algo arrastrara su propio peso. Encendí la lámpara hacia los arbustos y vi movimiento. Pero no de lado a lado. Algo se estaba levantando. Pensé que era alguien herido. Pensé que podía ayudar. Pero entonces eso que se levantó giró hacia mí y entendí que no había nada que pudiera hacer. Lo que salió de entre los arbustos era un hombre, o lo que quedaba de uno. Tenía el torso ensangrentado, el abdomen abierto de un lado a otro, como si algo lo hubiera rajado desde la pelvis hasta el pecho. Se le veían las costillas. Literalmente. Y respiraba. O intentaba hacerlo. Su cabeza estaba ladeada, con un ojo morado hasta el punto de casi explotarle y el otro completamente blanco.
Su mandíbula colgaba hacia un costado, sujeta apenas por un tendón. Caminaba torcido, arrastrando una pierna que ya no respondía. Y cuando me vio, levantó los brazos y empezó a correr hacia mí. Sí. Correr. Con todo y que la mitad del cuerpo parecía colgando. Yo reaccioné por puro instinto. Corrí hacia la cabina del tráiler. Escuchaba sus pasos húmedos detrás de mí, como golpes blandos contra el pavimento. Subí de un salto, cerré la puerta y aceleré con tanta fuerza que las llantas rechinaron. No miré atrás. No tenía por qué. Pero al avanzar unos metros, lo escuché. Un golpe en la parte trasera. Luego otro. Y otro más. Algo estaba golpeando la caja. O alguien. Aceleré más. El motor rugía, la carretera pasaba rápido, pero los golpes no paraban. Revisé el retrovisor y lo único que pude ver fue una figura oscura pegándose al portón de atrás como si estuviera trepando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar algo. El portón comenzó a hundirse. Desde el interior se escuchaban golpes contra la lámina, como si algo quisiera entrar. O salir. No lo sé. No entendía nada. Mi cabeza solo repetía, esto no es real. Esto no es real. Esto no está pasando. Pero sí estaba pasando. Cuando por fin llegué a un tramo iluminado por postes, frené de golpe. Bajé del tráiler sin pensar, desesperado por comprobar qué ocurría atrás. Pero la parte trasera estaba vacía. Completamente vacía. Excepto por una cosa. Había marcas de uñas. 4 líneas profundas, largas, que se extendían desde el techo hasta el centro del portón. Algunas tenían carne pegada. Carne humana. Y sangre fresca que seguía goteando. Avancé unos pasos sin poder creerlo. El olor a hierro y podredumbre era tan fuerte que tuve que cubrirme la nariz. Revisé debajo del vehículo, revisé los costados, revisé hasta las llantas. Nada. Creí que me estaba volviendo loco. Subí de nuevo a la cabina, intenté tranquilizarme y seguí manejando. Pero a los pocos kilómetros, cuando el reloj marcaba algo así como las 2 de la madrugada, comenzaron los golpes otra vez. Primero suaves. Luego más fuertes. Hasta que el tráiler entero vibraba como si algo enorme estuviera trepando por los lados. Fue entonces cuando lo vi. En el retrovisor lateral, una figura se arrastraba por la parte delantera de la caja, con los brazos extendidos hacia mí. La cara desfigurada. La mirada perdida. El pecho abierto. Moviéndose contra la corriente del aire a una velocidad imposible. Esa cosa no estaba viva. Pero tampoco estaba muerta. La figura avanzó hasta llegar a la parte baja de mi ventanilla. Clavó sus uñas en la puerta, dejando surcos de sangre y carne en el metal. Traté de sacarlo con el claxon, moviendo el tráiler de lado a lado, pero no soltaba. En un instante, su rostro golpeó contra el cristal. Y ahí lo vi bien. Tenía media cara arrancada. El ojo salido. La boca rota. Y aún así, sonreía. O lo intentaba. Una sonrisa torcida, imposible, como si el músculo no supiera cómo hacerlo. Ese gesto, no lo voy a olvidar jamás. De pronto, se dejó caer. Pero no cayó al suelo. Cayó debajo. Escuché cómo golpeó la parte inferior del tráiler. Luego el sonido de uñas recorriendo el chasis, raspando, buscando un punto débil para subir. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. Aceleré sin pensarlo. El tráiler temblaba. Algo golpeaba el tanque. Algo arrastraba los pies contra el pavimento. No sabía cómo diablos podía seguir vivo. A unos kilómetros, finalmente vi un área de descanso con iluminación. Me orillé como pude, frené de golpe y bajé. En cuanto toqué el suelo, escuché un golpe seco debajo de la cabina. Y luego, silencio. Apreté los dientes, respiré hondo y me agaché para mirar. No había nada. Ni rastro. Ni sangre. Ni huesos. Ni marcas. Nada. Pero cuando revisé la parte trasera, ahí estaba la prueba de que no había sido mi imaginación.
Un pedazo de carne colgaba del portón, grande, fresco, todavía tibio. Y pegado a él, un trozo de piel con un tatuaje, una serpiente enroscada. El mismo tatuaje que vi en el brazo del hombre destrozado entre los arbustos. Ahí supe que no era una alucinación, ni un ataque de nervios, ni una pesadilla. Era él. Y lo peor es que la policía estatal me confirmó después que en ese tramo, semanas antes, habían encontrado restos de un hombre que murió aplastado dentro de su coche. Pero el cuerpo estaba incompleto. Faltaban piezas. Brazos. Piernas. Parte del torso. Se asumió que los animales se las llevaron. Nunca apareció el resto. Hasta aquella noche. Desde entonces no manejo de noche. Y si escucho un golpe en la caja, aunque sea un simple bache, mi piel se eriza como si volviera a estar ahí. Porque entiendo perfectamente lo que vi. Y sé que esa cosa no estaba buscando ayuda. Estaba buscando completar su cuerpo. Con el mío. Hola canal, mi nombre es Tomás y esta es mi historia. Llevo más de 20 años manejando camiones de carga pesada. He visto cosas que todavía no me explico, pero ninguna me marcó tanto como lo que viví en la carretera libre entre Saltillo y Monterrey, una madrugada que debería haber sido común, tranquila, como tantas otras. A esa hora la carretera siempre se siente más larga, más silenciosa, como si el mundo se estuviera apagando poco a poco. Esa noche, sin embargo, sentí desde el principio que algo estaba fuera de lugar. No sabía qué, pero había una tensión en el aire que me hacía revisar los espejos más seguido de lo normal. No había tráfico, ni niebla, ni lluvia. Solo una quietud tan densa que parecía que incluso el motor sonaba más bajo. Unos kilómetros adelante vi un camión detenido en el acotamiento. No tenía luces intermitentes y estaba a media inclinación, como si hubiese frenado de golpe o como si el conductor hubiera perdido el control. Reduje la velocidad y me puse detrás, solo para verificar si alguien necesitaba ayuda. Toqué el claxon, encendí mis luces altas, pero nada se movió. Me bajé con la linterna y caminé hacia la cabina. El parabrisas estaba roto desde el interior, con el vidrio doblado hacia afuera por la fuerza de algún impacto. Eso ya me pareció raro. Luego vi algo peor. La puerta del conductor estaba abierta y el asiento estaba cubierto de sangre. Mucha sangre. En charcos, en gotas, en huellas que salían del camión hacia la carretera. Intenté convencerme de que era un accidente, pero la cantidad era exagerada. Un ser humano no deja ese volumen sin quedar inconsciente o muerto. Seguí el rastro unos 5 metros hasta donde se perdía en la oscuridad del monte. Llamé un par de veces, pregunté si alguien necesitaba ayuda, pero lo único que recibí de respuesta fue un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Cuando iba regresando a mi tráiler noté algo que me hizo sudar frío. El camión accidentado tenía la caja abollada por dentro, como si algo hubiera golpeado desde ahí para intentar salir. Pero desde adentro. Y más de una vez. 20 o 30 golpes, quizá más, todos marcados con fuerza suficiente para doblar la lámina metálica. No entendía nada. Me subí a mi unidad y aceleré para alejarme, pero el pensamiento de esa caja golpeada no dejaba de repetirse en mi mente. Avancé unos 3 kilómetros cuando escuché un sonido seco en la parte trasera de mi caja. Un golpe único, fuerte, que sacudió el tráiler entero. Miré por los espejos laterales, pero no vi nada. Pensé que tal vez había agarrado un bache o que alguna amarra interna había reventado. Sin embargo, segundos después, se escuchó otro golpe, esta vez más fuerte. Luego un tercero que vibró hasta el volante. Bajé la velocidad, casi frené, pero no quería quedarme en medio de la carretera sin saber qué estaba pasando. Cuando escuché un cuarto golpe, algo dentro de mí supo que no eran baches, ni cadenas rotas, ni nada mecánico. Seguí manejando e intenté no voltear a los retrovisores, pero era inevitable. En el izquierdo vi algo que me puso la piel rígida. Una mano ensangrentada se deslizó brevemente por la lámina lateral del tráiler, dejando un rastro rojo que se estiró varios metros antes de desaparecer. Una mano. Humana. Pegándose como si alguien corriera junto al tráiler a la misma velocidad que yo.
Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No quería frenar. No quería mirar. Pero los golpes continuaron, más frenéticos, más violentos, como si aquello estuviera desesperado por entrar. Cuando finalmente la carretera iluminada por un pequeño poblado apareció a lo lejos, decidí detenerme. Estacioné la unidad cerca de una gasolinera cerrada, bajé temblando y caminé hacia la parte trasera del remolque. Nunca me ha dado miedo caminar hacia mi propia caja. Esa noche lo sentí como caminar hacia una sentencia. La puerta estaba rayada. No con herramientas ni llaves, con uñas. Uñas humanas. 4 líneas paralelas, profundas, que habían raspado la pintura y la lámina como si hubieran sido hechas con furia descontrolada. Me temblaba la linterna cuando la pasé por debajo del tráiler. Había huellas de sangre fresca en el eje, en las conexiones del sistema de frenos, incluso en la parte central donde va el soporte. No eran manchas pequeñas. Eran hilos gruesos, largos, como si alguien hubiera colgado boca abajo de ahí y se hubiera sostenido con manos y pies mientras yo avanzaba a toda velocidad. Subí de inmediato a la cabina y cerré las puertas con seguro. Apenas hice eso, algo golpeó la parte baja del tráiler con fuerza suficiente para sacudirlo entero. Otro golpe. Luego otro. Parecía que aquello estaba intentando arrancar la caja desde abajo. Mis pies vibraban con cada embestida. Aceleré y salí de ahí lo más rápido posible, sin voltear, sin respirar. La carretera volvió a oscurecerse y el tramo iluminado quedó atrás. Traté de tranquilizarme, pero entonces la radio del tráiler se encendió sola, a pesar de que yo la había apagado desde la salida. Emitió un ruido estático, irregular, como interferencia, y entre el ruido escuché algo que no olvidaré nunca, un sollozo. Un llanto humano, ahogado, como si alguien estuviera escondido dentro de un ducto de aire. Luego un susurro apenas audible, ayúdame. No pude seguir escuchando. Apagué la radio de golpe, pero volvió a encenderse sola. Esta vez no había sollozos. Había un gruñido bajo, húmedo, arrastrado, que vibraba en los altavoces como si alguien estuviera hablando con la garganta abierta en canal. No entendía las palabras, pero el tono me decía todo lo que necesitaba saber. Aquello no estaba pidiendo ayuda. Estaba llamándome. Aceleré más, pero el suelo volvió a vibrar bajo mis pies. Esta vez no eran golpes. Era presión. Algo estaba subiendo por debajo de la cabina, como si estuviera recorriendo el chasis hacia el motor. El volante vibró. El tablero tembló. Y entonces, frente al parabrisas, en la parte baja del vidrio donde empieza la lámina, apareció una grieta. Una única grieta, circular, como si algo hubiera golpeado desde el interior del cofre con fuerza suficiente para marcar el cristal blindado. No sabía qué hacer. Frenar era morir. Acelerar era arriesgarme a que esa cosa llegara hasta mis piernas. Pero seguí, no por valentía, sino porque el miedo no me permitió tomar otra decisión. Cuando vi luces más adelante, un puesto de auxilio de la Guardia Nacional, sentí por primera vez un respiro. Frené desesperadamente, bajé corriendo y grité como loco. Los oficiales salieron alarmados y revisaron toda la unidad con armas listas. Monitorearon la caja, la cabina, el motor, incluso el chasis completo. Ahí fue cuando uno de los oficiales encontró algo pegado al tanque de diésel. Un pedazo de piel humana, grande, cortado de forma irregular. No estaba seco. No estaba viejo. Estaba tibio. Y tenía todavía pelos incrustados. En el centro había una marca, una cicatriz circular, profunda, como un quemón viejo. Me preguntaron si había tenido contacto con alguien en la carretera. Les conté sobre el camión destrozado. Uno de los oficiales intercambió miradas con el otro y me dijeron que ese vehículo llevaba más de 2 días abandonado. Que el chofer había sido reportado como desaparecido. Que los restos que encontraron dentro de la cabina no coincidían con un cuerpo entero. Faltaban partes. Muchas partes. Y que según los pobladores de la zona, desde hace más de 20 años se han visto figuras humanas arrastrándose en la oscuridad, golpes violentos en las cajas de los camiones y apariciones de cuerpos incompletos intentando subirse a los tráileres que pasan de madrugada.
Me ofrecieron escoltarme hasta el siguiente poblado. Acepté sin pensarlo. Durante todo el trayecto, el oficial del asiento trasero se quedó con la linterna apuntando al piso de la cabina, revisando el chasis desde adentro. Cuando llegamos, no encontraron nada más. Pero yo sí encontré algo cuando iba bajando del tráiler, un rastro de sangre seca en la escalera de la puerta del lado del copiloto, como si alguien hubiera estado agarrado ahí, conmigo manejando. No volví a pasar por esa carretera de noche. Y desde esa madrugada, cada vez que escucho un golpe en la caja, por más leve que sea, mi corazón se acelera como si estuviera reviviendo todo. Porque entendí algo que nunca había querido aceptar. En la carretera, no todo lo que busca subir contigo está vivo, pero sí quiere algo de ti. Y muchas veces, lo obtiene. Hola canal, mi nombre es Esteban y esta es mi historia. He sido trailero casi toda mi vida. He trabajado rutas largas, cortas, peligrosas, seguras, pero ninguna me ha dejado una marca tan profunda como la carretera fantasma que encontré una madrugada entre Durango y Torreón. No aparece en los mapas, no tiene señalización, y juro que antes de esa noche nunca estuvo ahí. No sé si la palabra maldición sea suficiente, pero lo que viví fue tan real que todavía puedo sentirlo cuando cierro los ojos. Aquel día venía de un viaje doble, cansado pero no lo suficiente para dormirme. Serían algo así como las 2 de la madrugada cuando el camino, de pronto, se desvió por un tramo que yo conocía perfectamente porque lo recorrí por años. Esa recta no tenía bifurcaciones, ni cuestas raras, ni salidas improvisadas. Era una línea recta entre cerros pelones. Aún así, encontré una desviación nueva, con una flecha amarilla apuntando hacia un camino oscuro. Era un sendero de asfalto viejo, cuarteado, como si hubiera estado ahí décadas antes de que yo naciera. No tenía razón para tomarla, pero una sensación extraña, mezcla de curiosidad y presión en el pecho, me obligó a hacerlo. Como si algo me jalara. Apenas entré, la carretera principal desapareció detrás de mí. No luces, no autos, no nada. Solo ese camino oscuro, silencioso, que parecía tragar cada metro de luz que mis faros intentaban arrancarle. Avancé lento. El lugar olía raro, como humedad encerrada. A unos 100 metros, las primeras manchas de sangre aparecieron sobre el asfalto. No eran manchas pequeñas. Eran franjas largas, gruesas, como si hubieran arrastrado cuerpos enteros por ahí. Tragué saliva, apagué la música y subí las ventanillas. Mi piel se empezó a erizar incluso antes de ver el primer cadáver. Sí. Un cuerpo entero en medio del camino. O, lo que quedaba. Era un hombre de camisa roja, completamente abierto del pecho. No por un corte limpio, sino por un desgarrón brutal que dejaba los órganos expuestos, algunos ya volcados hacia afuera. La cabeza estaba girada como si se la hubieran torcido a la fuerza, y el brazo derecho no estaba. Solo un muñón ensangrentado, fresco. La sangre aún brillaba con los faros de mi tráiler. Frené. No podía moverme. No podía quitar la mirada. El miedo puro no llegó por el cadáver en sí, sino por lo que vi unos metros más adelante. Otros 2 cuerpos. Y luego 4. Y después, un reguero de extremidades que parecían acomodadas de manera intencional, formando una especie de sendero macabro que llevaba directo hacia una curva cerrada. Lo peor es que ninguno de esos cuerpos parecía viejo. Las heridas estaban frescas. Algunas partes aún goteaban. Quise dar reversa, pero sentí un golpe seco en la parte trasera. Miré el retrovisor. No había nada. Otro golpe. Esta vez más fuerte. El tráiler se sacudió como si algo hubiera brincado y caído sobre la caja. El tercer golpe vino acompañado de un sonido imposible de confundir, uñas, largas, raspando la lámina. No arañando, trepando. Mi respiración se descontroló. Encendí el motor con más fuerza, pero la carretera se estrechó tanto que era imposible dar vueltas sin caer por la barranca. Tenía que avanzar o quedarme ahí encerrado con lo que fuera que me estaba siguiendo. Aceleré hacia la curva. Justo al doblar, lo vi. Una figura humana parada en medio de la carretera.
Alta, extremadamente delgada, con los brazos colgando a los costados y la cabeza inclinada. Tenía la piel gris, casi sin pigmento, cubierta de venas oscuras. Su boca no parecía humana. Estaba abierta en 3 direcciones, como si la mandíbula hubiera sido rota y forzada hacia los costados. La parte inferior de su rostro chorreaba sangre, como si acabara de comer algo. Sus ojos no tenían pupilas. Solo una mirada blanca, vacía, clavada directamente en mí. Frené tan fuerte que el cinturón me cortó el pecho. La figura dio un paso hacia mí. Sus pies eran huesos expuestos, sin carne. Cada paso dejaba una marca roja en el pavimento. Levantó la cabeza, inhaló profundamente y emitió un sonido gutural y húmedo que no quiero volver a escuchar jamás. Retrocedió el cuello hacia atrás, como si hubiera olido algo que quería devorar, y se lanzó contra mí. Apreté el acelerador como nunca. La figura pasó rozando la defensa del tráiler, golpeando la caja. Escuché cómo se arrastraba sobre la lámina, golpeando, arañando, hundiendo partes con una fuerza inhumana. La caja tembló como si alguien estuviera dando golpes desde adentro. La carretera seguía estrechándose más y más, como si se estuviera retorciendo a mi alrededor. Cada segundo se sentía como si mi vida estuviera pendiendo de un hilo que estaba a punto de romperse. Vi una salida a lo lejos, un tramo iluminado por torres de luz industrial. Frené en seco y bajé temblando. Los golpes seguían. Los oficiales de la caseta corrieron hacia mí preguntando qué pasaba. Señalé la caja mientras intentaba hablar, pero la voz no me salía. Cuando se acercaron, la caja quedó en silencio absoluto. Abrieron las puertas con armas en mano, y no había nada adentro. Solo un olor horrible a podrido, a carne vieja, mezclado con un líquido oscuro que cubría el piso de la caja. Sangre. Fresca. En cantidades absurdas. Los guardias me pidieron revisar el exterior del tráiler. En un costado había marcas profundas de garras, tan profundas que atravesaban la lámina como si fuera cartón. Y pegado a una de ellas, un pedazo de carne grisácea, aún húmeda, con un trozo de mandíbula incrustada. Intenté explicar lo que vi, pero los oficiales se miraron entre sí y me dijeron algo que no esperaba escuchar. Aquí pasa seguido. No debía tomar esa desviación. Esa carretera aparece y desaparece. No existe ningún registro. Y los que entran, casi nunca regresan completos. Me dijeron que hace años hubo una masacre en un poblado cercano, una especie de ritual clandestino que terminó en una matanza. Dicen que el responsable nunca fue encontrado. Que desapareció entre los cerros y que desde entonces algo imita su cuerpo desfigurado, buscando carne para reemplazar lo que perdió. Que se alimenta de choferes que entran sin querer en ese tramo maldito. Nunca volví. Ni pienso volver. A veces, cuando manejo de madrugada, juro que veo esa flecha amarilla en la orilla de la carretera, esperándome. Y siento que si vuelvo a tomar esa salida, no volveré a contarlo. Pero lo más perturbador ocurrió semanas después. Cuando me entregaron mi tráiler tras una revisión mecánica, el técnico me dijo que encontró algo atorado en uno de los ductos del motor. Me lo mostró envuelto en papel, un pedazo de diente humano, gris, largo, demasiado largo para ser natural. Con raíces que parecían extenderse como si estuvieran vivas. Nadie me creyó. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que me siguió. Y sé que esa carretera aún está allá afuera, esperando a su próxima víctima. Hola canal, mi nombre es Cristóbal y esta es mi historia. Tengo 47 años y llevo más de la mitad de mi vida conduciendo tráiler. He manejado por todo el país y siempre pensé que ya nada podía sorprenderme. Pero una madrugada, en un tramo olvidado entre Tepic y Mazatlán, descubrí que la carretera aún guarda cosas que ningún humano debería ver. Hasta ese momento yo pensaba que los relatos de aparecidos eran exageraciones, historias de cantina o simples advertencias para mantener a los nuevos alertas. Después de lo que viví, entendí que algunas carreteras esconden algo mucho más oscuro que simples leyendas. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando pasé por una curva cerrada que siempre me ha dado mala espina. No hay iluminación, no hay casa cerca, ni señal de celular.
Solo árboles, cerros y un silencio tan profundo que uno puede escuchar hasta el propio latido. Justo al salir de la curva vi algo a la orilla del camino, una mujer. Estaba parada completamente quieta, con un vestido gris desgastado que parecía mojado, pegado al cuerpo. Su piel era tan pálida que parecía brillar con mis faros. No se movió cuando pasé a un lado. Ni un gesto. Ni siquiera parpadeó. Solo siguió con la vista cada centímetro del tráiler como si pudiera ver a través de la lámina. No frené. Aceleré. Me dije a mí mismo que era una persona perdida, tal vez alguien pidiendo ayuda. Pero la sensación en el estómago me decía otra cosa, no debía detenerme. No habían pasado ni 30 segundos cuando, por el retrovisor, la vi otra vez. La misma figura. De pie. A mitad de la carretera. Mirando directo hacia mí. No podía ser posible. Era físicamente imposible que se hubiera movido tan rápido. Mucho menos aparecer frente a mí por segunda vez. Tragué saliva. Apreté el volante. Seguí avanzando. El camino se volvió más oscuro. Las sombras parecían moverse entre sí. Y de pronto, el motor del tráiler comenzó a fallar. Tosió, se jaloneó, perdió fuerza. Yo tenía el tanque lleno, el mantenimiento al día, no había razón para esa falla. Aún así, la unidad se apagó por completo justo al llegar a un tramo estrecho donde solo cabía un vehículo a la vez. Intenté encenderlo varias veces. Nada. Las luces internas se apagaron también. La oscuridad me envolvió. Fue ahí cuando escuché el primer golpe en la caja. No era un golpe fuerte. Era un golpeteo suave, como dedos tocando lámina. Constantes. Rítmicos. Lentos. Me giré hacia el retrovisor lateral, y lo vi. Una mano. Fina, blanca, con dedos largos y uñas oscuras, deslizándose lentamente por la ventanilla del copiloto, dejando un rastro de humedad. Esa mano no estaba apoyada en el marco. Estaba suspendida, como si no necesitara un cuerpo para sostenerse. Sentí el corazón queriéndome salir del pecho. Cerré seguros. Apagué la radio. Ni siquiera respiraba. Solo observaba esa mano deslizarse hacia la puerta, cuando de pronto desapareció, como si la hubieran jalado hacia abajo. La caja del tráiler volvió a sonar. Esta vez más fuerte. 3 golpes secos. Luego un raspón larguísimo que recorrió toda la parte lateral. El sonido era como garras arrastrándose contra metal. Intenté encender la unidad otra vez. Nada. Era como si algo estuviera drenando energía del motor. Me armé de valor, agarré la linterna y bajé a revisar. Apenas mis botas tocaron el pavimento, escuché un grito detrás de mí. Un grito ahogado, como el de alguien sumergido bajo agua. Volteé la luz hacia la caja, y ahí estaba ella. De pie. Justo junto a la defensa trasera. Su vestido estaba empapado, chorreando. El cabello pegado al rostro. Los ojos completamente negros. Y aunque no se movía, su mandíbula estaba fracturada, abierta hacia un lado, como si algo la hubiera desgarrado desde adentro. Di un paso atrás, pero ella dio uno hacia adelante. Su pie descalzo tocó el asfalto y escuché un sonido húmedo, como si estuviera lleno de agua por dentro. No, no te acerques, murmuré, aunque mi voz era un hilo. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, observándome como si yo fuera algo que debía examinar. Sus dedos empezaron a flexionarse lentamente, como si se alargaran. Luego su cuerpo cayó hacia adelante, no para caminar, sino para arrastrarse. A gran velocidad. Como si no tuviera huesos. Corrí a la cabina. Subí, cerré la puerta y golpeé el encendido con desesperación. La mujer chocó contra la puerta del copiloto tan fuerte que el cristal se abrió en una grieta profunda. Sus manos rasparon la ventana dejando marcas de sangre oscura y agua sucia. Su rostro quedó pegado al vidrio. Estaba sonriendo. Una sonrisa torcida, completamente imposible, con la mandíbula colgando. El motor encendió de golpe. Aceleré sin ver atrás. La mujer golpeaba los costados de la cabina, arrastrándose con una fuerza que no parecía humana.
Logré agarrar velocidad, pero entonces algo golpeó la parte alta del tráiler. El techo se hundió ligeramente, como si algo se hubiera subido encima. Luego escuché pasos. No pasos humanos. Eran golpes húmedos, como pies descalzos caminando sobre charcos. Aceleré más. Sentía que el tráiler iba a volcar con tanta velocidad, pero no podía frenar. No con esa cosa encima. En una curva más adelante había iluminación de un paradero. Cuando llegué, pisé freno y salté de la cabina. Los vigilantes se acercaron cuando vieron mi estado. Revisaron la unidad conmigo. No había nada en el techo. Nada en la cabina. Nada debajo. Sin embargo, en el costado derecho del tráiler, justo donde la mujer se pegó por primera vez, había una marca. Un círculo perfecto de humedad. Pero no agua limpia. Era oscura, espesa, como si algo se hubiera derretido ahí. Dentro del círculo había un símbolo. Un pequeño dibujo trazado con sangre seca, una espiral con un punto en el centro. Los vigilantes me dijeron que no era la primera vez que alguien llegaba así. Que desde hace años varios choferes hablan de una mujer que aparece empapada en ese tramo, siempre cerca de la misma curva. Que la describen igual, mandíbula rota, piel pálida, ojos negros. Algunos dicen que murió ahogada en una inundación antigua de la zona. Otros, que fue parte de un accidente donde su cuerpo nunca se recuperó. Y que desde entonces no descansa, buscando arrastrar con ella a quienes manejen solos de madrugada. A la mañana siguiente llevé el tráiler al taller. El mecánico revisó cada parte. No encontró daño, salvo por una cosa: al desmontar la defensa, cayó un mechón de cabello mojado. Larguísimo. Negrísimo. Retorcido. Como si aún estuviera vivo. Ninguno de los que lo vimos quiso tocarlo. Nunca volví a pasar por esa curva de noche. Y cada vez que llueve, aunque sea un poco, siento que esa mujer podría volver a aparecer. Que podría deslizar su mano por mi ventana, marcando el círculo de sangre que dejó en la lámina. Porque estoy seguro de algo: esa mujer no buscaba ayuda. Buscaba compañía. Para llevársela al fondo con ella. Esto ha sido todo por hoy, canal. Gracias por llegar hasta aquí. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora a nuestro correo electrónico para publicarla en un capítulo de nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.